Cuando Hitler iba a atacar a Gran Bretaña, a Israel, y se dirigía a atacar ya a la nación, hubo un hombre llamado Winston Churchill. Resulta que Winston, al ver que Hitler se encaminaba hacia la nación de Israel, al ver que Hitler se dirigía con sus soldados para invadir, para destruir y asesinar a cuantos se le opusieran, para que no se realizara o se llevara a cabo la invasión, Winston Churchill dijo: nosotros no podemos enfrentarlos a Hitler. Él es un ejército muy poderoso contra el nuestro. Y lo que hizo Winston en ese tiempo fue ordenarle a sus soldados que se postraran ante Dios en oración y le clamaran a Dios para que Dios defendiera a la nación de Inglaterra de la furia asesina de aquel Hitler de aquel entonces. Y es por eso que desde ese tiempo de Winston Churchill hasta hoy se pronuncia un dicho que muchas veces lo decimos, que la reina lo dijo, y es cierto que la reina lo dijo, que ella le teme más a un ejército de hombres y de mujeres postrados de rodillas, clamándole a Dios, que a un ejército militar con su armamento dirigiéndose hacia una nación. Desde ese entonces la reina pronunció ese dicho, y hasta hoy se menciona en toda la tierra, se menciona en todo lugar, porque la reina lo vivió, porque la reina lo experimentó. Ella se dio cuenta de que el ejército de Hitler estaba llegando, pero posteriormente se dio cuenta que Winston había llamado a que el pueblo le clamara a Dios, y en el camino algo sucedió. Se levantaron muchas situaciones durante el camino, de tal manera que Hitler no pudo llegar a la nación de Inglaterra para invadirla. Es por eso que quiero hablarle a usted como adolescente, como a joven o a jovencita, como adulto o anciano, como recién convertido al Evangelio, o como un hombre que ya lleva muchísimos años en este andar del Evangelio y que hemos abandonado la oración en nuestras vidas. Quiero hacerlo con todo el amor de mi vida y con toda la motivación que pueda ejercer hoy a través de esta pequeña enseñanza, para que volvamos a la oración. Y quiero titularlo bajo el tema: el dulce tiempo de la oración. Que nuestros cultos de oración no sean cultos ocupados por el estudio de la Biblia. No me haga entender de que estoy diciendo que no hay que leer la Biblia, sino que cuando sea culto de oración, sea culto de oración, que le demos tiempo a la oración, que no le quitemos el tiempo a ese servicio de oración semanal congregacional, y que no ocupemos el tiempo para estudio de la Biblia, porque hay veces que en nuestros anuncios dice culto de oración y estudio
estudio de la Biblia. No podemos continuar haciendo eso, por favor, lo digo con todo respeto, porque a la oración no podemos quitarle ese tiempo y más que nunca necesitamos orar, necesitamos volver al poder de la oración. Y no podemos decir culto de oración y también del estudio de la Biblia, o culto de oración y culto de adoración y alabanza. Yo les pido por favor en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que volvamos a la oración, que el culto sea completo de oración, nada más para culminar con unas alabanzas a capela y una despedida, pero que los cultos no los podamos ocupar, no les robemos el tiempo, que solamente ese culto debería de ser entregado completamente al tiempo de la oración. Quienes más oran en el mundo se sienten que son los que menos oran. Y los que menos oramos, o lo que poco oramos, nos creemos los que mucho oramos y nos creemos tan espirituales que queremos aplastar a los demás con la planta de nuestros pies por medio de nuestros maltratos. No podemos hacer eso porque los grandes hombres de la oración nos han enseñado que entre más oran, que entre más horas invierten en el poder de la oración, se sienten como que son los que menos oran en el mundo. Qué bonito es eso. En la oración es donde el hombre habla con Dios. Y es en la oración donde Dios habla con el hombre. Si no oramos, ¿cómo podemos hablar con Dios? Si no oramos, ¿cómo Dios puede hablar con nosotros? Mire lo que decía Salomón en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, en el versículo 9. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Esa era la oración de Salomón. Un hombre entendido, un hombre sabio. Pero ese hombre entendido, ese hombre sabio, ese hombre rico, sabía muy bien quien podía ayudarle era Dios. Entonces él le pedía a Dios que le diera un corazón entendido para juzgar al pueblo, para enseñarle al pueblo, para hablarle al pueblo, para aconsejar al pueblo. No son los colegios teológicos, no son los institutos bíblicos e universidades teológicas las que nos van a dar un corazón entendido, sino Dios. Es Dios quien nos da todo eso, y por eso Salomón se dirigía a Dios para que Dios le diera un corazón entendido para juzgar al pueblo. ¿Y para qué más? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Nosotros estamos necesitados de la oración, y yo hago este llamado con humildad, con sencillez y con respeto a todos los cristianos del mundo entero, de Centroamérica, de México y de todos los Estados Unidos y del estado de North Carolina y de la ciudad de Charlotte,
que todos volvamos a la oración, que regresemos al poder de la oración. ¿Por qué? Porque la oración significa poder. Entre más oramos, entonces tenemos más poder. La oración significa poder. Cuando usted entra al estudio del tabernáculo, de la tienda que había allá en el desierto, encontramos que hay un mueble llamado el altar de oro o el altar del incienso. El altar de oro, el altar del incienso, tenía 4 cuernos, uno en cada esquina, 4 cuernos. Y en la simbología, que es dentro de la tipología, lo que nos quiere decir esos 4 cuernos en el altar del incienso es el poder de la oración. Que el poder de la oración está al alcance de todo el mundo. El norte, el sur, el este y el oeste, que está al alcance de toda criatura, que está al alcance de todo hombre y de toda mujer. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay poder en la oración. Y si hay poder en la oración, entonces entre más oramos, más poder tenemos. Y por eso es que necesitamos volverlos a la oración. Tenemos que anhelar que Dios ponga en nosotros el deseo ardiente de que volvamos a la oración, que volvamos al clamor, que volvamos a orar. La oración no siempre tiene que ser de rodillas. La oración la podemos hacer hasta sentado, de tanto que nos cansamos de estar de rodillas. Lo podemos hacer de pie. La oración la podemos hacer con palabras y la oración la podemos hacer sin palabras. Porque la oración no es la que Dios está recibiendo, solamente la que tiene palabras o aquella que no tiene palabras. Dios está recibiendo la oración que estamos llevando a cabo en el corazón. Te necesitamos, yo le insto a usted como nuevo, a usted como cristiano, como creyente viejo, que volvamos a la oración y que anhelemos orar y orar día tras día más. Dios no ha cancelado su poder para entregarnos poder en este tiempo. El altar del incienso sigue vigente con sus 4 cuernos y su simbología del poder de la oración. Por lo tanto, no se ha terminado, Dios no ha cancelado el poder de la oración para los que le busquen. Dios no ha cancelado el poder de la oración para el adolescente, para el niño, para el joven adulto o anciano que se postren a Dios a clamarle todos los días. Dios no ha cancelado ese poder. El mismo poder que recibió Wesley por medio de la oración es el mismo poder que podemos alcanzar nosotros en estos tiempos. El mismo poder que recibió Jonathan Edwards en los años de 1700 es el mismo poder que Dios nos puede entregar a nosotros si nos volvemos a la oración. El mismo poder que recibió Juan Calvino cuando se postraron estos hombres ante Dios es el mismo poder que podemos y que puede Dios entregarlo a nosotros. Lo que sucede es que nosotros hemos dejado la oración. Ya no hay jóvenes como Jonathan Edwards. Ya no hay joven como Evan Roger.
Ya no hay jóvenes como Juan Calvino. Ya no hay jóvenes entonces como todos estos hombres que Dios los usó. Y usted ve, hoy en día tenemos hombres que aman la oración y viven en un Pentecostés, viven en un avivamiento, viven en un gozo. Les pasan miles de cosas y siguen gozosos, porque el poder de la oración te hace más poderoso. Disminuir la oración es disminuir nuestra fuerza espiritual. Entre menos oramos, menos poder tenemos. Entre más oramos, más poder espiritual tenemos. Entre menos oramos, menos gozo tenemos. Entre menos oramos, menos fe tenemos. Entre menos oramos, menos deseo de congregarte te dan. Entre menos oramos, menos deseo de leer la Biblia te dan. Entre menos oramos, menos alegría hay en nuestro corazón. Había un hombre que conducía un automóvil y se dedicaba a hacer carreras automovilísticas. En una de esas lo retaron para correr contra otro que se le habían dicho que era muy experto para manejar sus carros y ganarle a cualquiera. Entonces este joven agarró el carro, lo retó y le dijo: hagamos la carrera. Mas allá a medio camino su carro se le apagó cuando iba aventajando, ganándole a aquel que lo había retado. Su carro se le apagó. Él empezó entonces a querer encender el carro y se dio cuenta que no había gasolina en el tanque. Y cuando él observó que no había gasolina en el tanque porque se le había olvidado checar la gasolina y llenar el tanque, en ese instante pasó la persona, el otro que lo había retado para echar la carrera y le ganó. Así nos gana el enemigo y los demonios a nosotros porque nuestro tanque de la oración está vacía. Porque nuestro tanque de la oración no tiene el combustible suficiente del poder de la oración en nuestra vida. Y necesitamos llenarlo todos los días. Yo lo motivo con amor, con humildad y sencillez, que regresemos a la oración, que deje un poco el caínismo materialista que el enemigo nos ha metido a todos para que nos apartemos de la oración. ¿Quién es el que gana al dejar nosotros de orar? El que gana es el enemigo. Él quiere verte a ti. Él quiere verlo a usted que no ore. Él quiere verlo a usted haciendo una oración de 3 minutos, 45 minutos y verlo satisfecho. No, tenemos que volver a la oración. Tenemos que clamar a Dios por un buen tiempo. Llámese de mañana, de madrugada. Llámese de tarde cuando haya chance y también en la noche. Tenemos que volver a clamar y de esa manera estaremos siendo fuertes a través de la oración. Tenemos hoy en día en los púlpitos a nuestros predicadores, a nuestros pastores, a nuestros evangelistas, a nuestros ministros, entregando desde los púlpitos un derroche de intelectualismo. Lo que queremos es impresionar. ¿Qué tan intelectuales teológicos somos? ¿Qué tan intelectuales o qué tan amplios en el conocimiento bíblico somos? Y tenemos un derroche de intelectualismo en los púlpitos. Escúchelos en los YouTube, escúchelos en las redes sociales. El derroche de intelectualismo saliendo de los púlpitos sin poder de la oración. Sin poder de la oración.
las almas no se convierten. Las almas se sientan nada más y los amigos vienen y no hay conversiones. No podemos romper las cadenas que amarran a las almas si no oramos. No vamos a ver almas desfilar a los pies de Cristo si no oramos. No vamos a ver almas desfilar para confesar a Jesucristo con su boca y creyendo en el corazón si no volvemos al poder de la oración. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero va a ser viva y eficaz en tu corazón. Va a ser viva y eficaz en su corazón. Va a ser viva y eficaz en mi corazón. ¿Y cuándo va a ser viva y eficaz en nuestros corazones? Va a ser viva y eficaz en nuestros corazones la palabra de Dios cuando nosotros volvamos a la oración. De lo contrario, no puede ser viva y eficaz en nuestras vidas. Va a ser viva y eficaz cuando quebrante. Va a ser viva y eficaz cuando quiebre. Va a ser viva y eficaz cuando las almas se salven. Cuando se rompan las cadenas. Cuando los demonios huyan al escucharla. Allí va a ser viva y eficaz la palabra del Señor. Es necesario que volvamos en estos tiempos a la oración, porque hoy es extraño la oración en estos tiempos. Para muchos es extraño orar. Para muchos es extraño un culto de oración. Para muchos es extraño un matutino de oración. Para muchos es extraño un despertino de oración. Para muchos es extraño una campaña de oración. Para muchos es extraño una noche de oración. Para muchos es extraño la oración. Tenemos que orar. Y yo le hago una invitación a todos nuestros santos pastores de esta ciudad. Si le hago una invitación de parte de Dios a mi vida y de parte de Dios a mi vida hacia usted, que nos unamos en una campaña de oración, en una semana de oración de día y de noche, que nuestros templos se abran, que usted los reunamos, que volvamos a orar, que los unamos a orar con sus hermanitos de su congregación, con nuestros hermanitos de nuestra congregación, y volvamos a orar, que nos unamos y clamemos, hacemos campañas evangelísticas, muchas veces sensacionalistas. Eso es lo que muchas veces hacemos, campaña evangelística sensacionalista. Pero ¿por qué no hacemos campaña poderosa de oración? Donde los unamos en una yarda, miles, clamándole a Dios por turnos, 12 horas al día. Que nos unamos 3 horas cada turno en una yarda, ya que no tenemos un templo amplio para entrar todos, pero tenemos una yarda. Donde por turnos en la yarda estemos 3 horas cada turno clamando, donde cada turno hayan 100 y en el otro turno otros 100 clamándole al Señor. Yo se lo pido por favor que entienda esta reflexión y que la guarde en su corazón. A usted que está en México, en Salvador, en Honduras, en Guatemala, Nicaragua, Belice, Costa Rica, Panamá, Latinoamérica, Europa, África, Asia, Oceanía. Que nos volvamos al poder de la oración. No se quede con el conocimiento que usted obtuvo en un instituto bíblico. No se quede con el conocimiento que ha obtenido sacando una licenciatura, sacando una maestría o un doctorado. Pero nada más diciendo soy doctor, soy licenciado, soy reverendo, soy pastor, pero oliendo a muerte. No más diciendo llevo 30, 40, 20, 14 años en el evangelio, pero yediendo a muerte. No, volvamos al poder de la oración. ¿Por qué vivimos tantas niñerías en el evangelio?
¿Por qué vivimos tanta niñería en el Evangelio? Vivimos un montón de niñerías en el Evangelio, de que me dijeron, de que me contaron, de que por allá me dijeron, de que yo lo escuché. Y somos unos niños quedándolos en casa y aparentemente de oración. No es cierto, a Dios no se le engaña, porque el guerrero y buen soldado en la batalla se le conoce los ejercicios que él hizo con sus mayores, desarrollándolos en el campo de batalla. Y cuando nosotros somos hombres de oración, bien es cierto que va a venir el momento de enfrentarlos a la batalla, cuando los pasan cosas, cuando nos suceden cosas, y es allí donde vamos a responder con creces si es cierto lo que aparentábamos ser hombres de oración. Muchas gracias y espero que usted me entienda esta pequeña reflexión. Y tanto pastores como evangelistas y cristianos nuevos y viejos, nos volvamos a la oración y no vivamos del intelectualismo. Muchas gracias. Pastor Rafael Enamorado le saluda una vez más y que Dios les bendiga. Amén.